Bienvenidos a Discípulos de Cristo Norte, donde una nueva vida es posible. Bueno, me alegra mucho saludarles a todos, de verdad que pues siempre para mí es una gran alegría y una gran responsabilidad estar aquí delante de ustedes, trayendo la palabra del Señor que nos quiere enseñar hoy algo muy importante para este año 2021. Antes que nada me gustaría que oremos y dediquemos este tiempo al Señor, un tiempo muy importante para escuchar la voz de Dios, ¿sí? Dispongamos nuestro corazón, que es lo más importante. Gracias, Señor, porque sabemos que tú estás hablándonos, Señor, que tú estás aquí en medio de nuestras casas en este momento, Señor. Tú te haces presente, Señor mío, en nuestro hogar como lo estás todo el tiempo cuidándonos y dándonos, Señor mi Dios, tu dirección. Gracias porque sabemos que podemos confiar en ti y porque hemos visto tu mano a través de todas estas dificultades que hemos podido pasar, pero que tú nos has sacado adelante, Señor, con tu poder y con tu amor, Señor. Gracias, Dios, por esta palabra que vas a hablar a nuestros corazones. Yo te ruego, Señor mío y Dios mío, como siempre, que yo pueda ser tu instrumento, que yo pueda hablar, Señor mi Dios, tu palabra solamente, que yo pueda, Señor mi Dios, ser útil para mis hermanos, para que ellos puedan escuchar tu mensaje, Señor. Los bendigo a cada uno de los que están escuchando y te pido, Señor mi Dios, que prepares nuestros corazones para escucharte, para entenderte y para seguirte, Señor mi Dios, obedecer estas palabras que tú vas a enseñarnos hoy. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, este es un tiempo de comienzo de año, es un tiempo muy interesante, un tiempo de hacer propósitos, de dar gracias por el año que pasó, a pesar de las dificultades. Y pues 2020 fue un año bastante particular, pues yo creo que cada vez que hablamos del 2020 pensamos en eso, pensamos en las cosas difíciles que trajo. Para algunos pues tuvo la tristeza de perder seres queridos por diferentes circunstancias, para otros tuvo dificultades económicas, para otros fue mucho más relajado, un año distinto sin lugar a dudas. Sin embargo, este 2021 que comienza es un año que nos trae pues preguntas, ¿sí? O sea, ¿qué viene en este año? ¿Qué va a pasar con la economía mundial? ¿Qué va a pasar con nuestra economía familiar? ¿Qué va a pasar pues con todas las cosas que están diciendo que si la pandemia va a seguir, que si no, que si la vamos a poder controlar, etcétera, etcétera? Tenemos muchísimas preguntas, hay mucha incertidumbre. Sin embargo, yo creo que nosotros podemos tener una tranquilidad, y es que Dios está con nosotros. Y es que Dios está ayudándonos y sacándonos adelante, y el mismo Señor que nos trajo hasta aquí el día de hoy es el que nos va a llevar adelante durante este año que comienza, el 2021. Pero siempre tenemos que hacernos propósitos, es decir, pues hicimos muchos planes para el año pasado, quizás algunos planes no fueron fáciles de cumplir. Yo, por ejemplo, uno de los planes que tenía era bajar de peso, pero imagínense, encerrado en la casa, pues es más difícil, ¿no? Salir a hacer ejercicio y bueno, está la comida disponible todo el día, etcétera, etcétera. Entonces, en fin, no se cumplió ese propósito, pero este año tenemos nuevos propósitos, hemos estado haciendo nuevos propósitos cada uno. Yo pues renovaré mi propósito y pues espero con el favor de Dios que este año sí. Pero cuando hacemos todos esos propósitos, yo a veces digo, ¿estamos tomando en cuenta a Dios cuando estamos haciendo esos propósitos? Porque a veces son como cosas que queremos nada más, o sea, son como solamente nuestra voluntad, ¿sí? Reflejada pues en los deseos. Y sí, tomamos en cuenta a Dios desde el punto de vista de que vamos y presentamos esos propósitos delante de Él, pero cuando los estábamos haciendo, tomamos la actitud de Pablo cuando se encontró con el Señor, que le dijo: Señor,
dime qué quieres que yo haga. ¿Sí? Realmente nos hace falta llegar delante de Dios y encontrarnos con Él. Y hoy está Dios aquí delante tuyo. ¿Quieres hacerle esa pregunta al Señor? ¿Quieres decirle hoy, Señor, así como les decía, cuando Pablo se encuentra con Jesús cara a cara y le dice Jesús que no siga persiguiéndolo, etcétera, etcétera, y Pablo lo que le responde es, Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Sí? Entonces, cuando nosotros le hacemos esa pregunta al Señor, yo sé que Él está dispuesto a responderla. Y de eso se trata, pues, el mensaje que les quiero compartir hoy. Se llama, pues, le he colocado el nombre, 3 propósitos para el 2021. ¿Sí? 3 propósitos que yo sé que a Dios le gustaría que estuviesen en tu lista para este 2021. Entonces, esa misma pregunta de, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Se la plantearon o se la han planteado muchísimas personas, y cada vez que una persona que realmente quiere agradar a Dios se encuentra con el Señor, es la primera pregunta que le hace: ¿qué tengo que hacer, Señor, para agradarte? Y quiero que compartamos hoy precisamente en el libro de Miqueas, en el capítulo 6, en los versículos del 6 al 8, está esa pregunta de alguna manera, pero lo más interesante es que está la respuesta de Dios. Entonces, vayamos allí. Es un versículo, unos versículos de la palabra que realmente son, digamos que, un hermoso resumen de lo que Dios desea de cada uno de nosotros. Entonces, los invito a que vayan un momento a sus Biblias y que busquen el capítulo 6, ¿sí? de Miqueas. Y vamos a leer desde el versículo 6 en adelante hasta el 8. Entonces, aquí estamos encontrando de nuevo a un hombre que se está haciendo la pregunta: ¿con qué me presentaré ante Jehová? Y adoraré al Dios Altísimo. ¿Me presentaré ante Él con holocaustos, con becerros de un año? ¿Se agradará Jehová de millares de carneros o de 10,000 arroyos de aceite? ¿O daré mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mis entrañas, por el pecado de mi alma? Pero ahí responde el profeta, y pues la voz de Dios en ese profeta dice: oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno, y qué pide Jehová de ti. Solamente te pide hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Cuando tú lees esta corta porción de la palabra, pues te hace pensar en muchas cosas. Y una de las cosas es la practicidad con la cual el Señor nos quiere que le agrademos a Él. Es supremamente práctico. Si se dan cuenta, las cosas que está pidiendo Dios de nosotros en estos versículos son cosas de aplicación en la vida diaria. De hecho, si nos damos cuenta allí en esta pequeña porción de la palabra, hay una comparación, ¿sí? Entre las cosas que tienen que ver con los ritos, entre las cosas que tienen que ver con, digamos, de alguna manera, la manera como nos acercamos a Dios en comunidad, como nos acercamos a Dios como iglesia. ¿Sí? En este punto estaban hablando acerca de los sacrificios, que era la manera como el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento entendía que era la forma de acercarse a Dios. Y si te das cuenta, allí están hablando de hipérboles, ¿sí? Es decir, están exagerando las cosas. Es decir, bueno, si yo le presento millares de carneros, si le presento miles de carneros, ¿será que a Él le va a agradar? ¿O será que si le presento arroyos de aceite de oliva, o sea, un aceite supremamente costoso, que nadie tenía cómo presentar esos arroyos, ¿será que con eso Él se va a agradar? Al punto de que inclusive el primogénito
¿sí? Que era como lo más preciado de la familia. Decía él, ¿será que si le presento el primogénito con eso le agradaré? Pero era como tratando de decir, si los rituales que hacemos yo los multiplicase por 1000, ¿será que con eso es suficiente para agradar a Dios? Y no se trata de decir que eso no sirve, porque pues el Señor mismo estableció estas normas para Israel, ¿sí? Ya pues hoy en día, pues a partir del sacrificio de Jesús, que es suficiente y eterno, pues ya no hace falta seguir con estas rituales que el Señor había establecido. Pero no se trata de decir que no, que eso no servía o que eso no era bueno o que a Dios no le gustaba esto, porque Él mismo lo estableció, sino era entender que así tú cumplas con pequeños ritos que de pronto hoy podrían compararse con venir a la iglesia los domingos, con pues de pronto dar una ofrenda, o podrían compararse con prestar algún servicio a Dios. No iba a ser suficiente para cumplir lo que Dios espera de nosotros si no hacíamos las siguientes cosas que de alguna forma la palabra nos está mostrando que son aún más importantes que estos rituales a los cuales se está refiriendo el profeta. Y esas siguientes cosas, pues, las que acabamos de leer en los versículos desde el 8 en adelante, dice que Dios te pide solamente hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante Él. Entonces, son 3 cosas súper prácticas como lo vimos, pero yo quiero que esas 3 cosas sean nuestros 3 propósitos para este 2021. Pues si quieres añadirlos a tu lista o si nada más quisieras hacer esos 3, estaríamos ya saldados en este año. Y eso quiero que hablemos un poquito más allí de esos 3 propósitos. Entonces el propósito 1 sería hacer justicia, ¿sí? Y este punto es interesante porque uno se encuentra personas que les gusta hacer justicia y yo me he encontrado con personas que les gusta hacer justicia, pero cuando vemos el concepto de ellos de hacer justicia es tratar de organizarle la vida a los demás. Sí, es decir, no, a mí no me parece que esa situación sea justa, entonces empieza a juzgar a este y a aquel y al otro, y la persona pues piensa que está haciendo justicia porque está pues digamos que tratando de que las cosas sean justas alrededor de él. Sin embargo, cuando nos damos cuenta que en la palabra de Dios nos pide hacer justicia, no está hablando acerca de nosotros volvernos jueces de todos y de tratar de meter a los demás en cintura, ¿sí? Eso no es lo que Dios nos está diciendo cuando es hacer justicia. Si, por ejemplo, leamos otra porción de la palabra que está en Lucas, en el capítulo 3, más o menos del 12 al 14, pues exactamente, allí estaba Juan el Bautista, estaba bautizando y pues Juan era toda una revelación en ese momento porque pues era un hombre muy diferente de lo que se esperaba de los estándares de espiritualidad de ese entonces, ¿sí? O sea, no estaba en el Sanedrín, no estaba con unos vestidos especiales, no entraba al lugar santísimo, pero sí era un profeta que desde el desierto y con ropas ásperas y comiendo, pues dice que langostas, pero no de las ricas, sino de los que son como grillos. Juan era completamente diferente, revolucionario, y entonces venía la gente y Juan les daba mensajes a las personas, ¿sí? Los bautizaba, pero también la gente le preguntaba cosas, así como si fuese preguntándole al Señor, así como veíamos al principio. ¿Qué quieres que yo haga?, le decía. ¿Qué debemos hacer? ¿Sí? Pero ellos no estaban esperando escuchar lo que Juan les iba a decir, sino que ellos querían escuchar la voluntad de Dios. Y Juan les hablaba de la voluntad de Dios para cada uno. Entonces, se acercan unos publicanos, que son los que cobraban impuestos para Roma, siendo israelitas, y les dicen: maestro, ¿qué haremos? Y Juan les responde:
Sencillo, no exijan más de lo que les está ordenado. En otras palabras, sean justos. ¿Sí? Si nos damos cuenta, el mensaje de Dios para cada uno de nosotros siempre es: sé justo, pero no es trata de que los demás sean justos, sino tú sé justo. Y este es un mensaje para mí directamente. O sea, el que tiene que empezar por justificar o por hacer justas sus acciones soy yo sobre mí mismo. No tratar de que los demás sean justos a mi alrededor y yo decirles: no, es que tú no estás siendo justo, que tú no estás justo, que tú no estás justo. O sea, nos volvemos a veces muy señaladores y se nos hace muy fácil señalar y ver los errores en nuestros hermanos. ¿Sí? Tenemos que acordarnos de lo que dijo Jesús. O sea, no andes mirando la astilla, la pajita que tiene tu hermano en el ojo cuando tú tienes metido un tronco tan grande en el tuyo que no te has querido sacar. ¿Sí? Eso es parte de lo que el Señor nos pide hoy como primer propósito, que hagamos justicia, pero esa justicia debe aplicarse principalmente a mí. Yo soy el que debo hacer justicia a través de mi actuar. ¿Sí? Y asimismo, pues si seguimos leyendo, también le preguntaron unos soldados romanos en ese entonces diciendo: ¿y nosotros qué haremos? Y les dijo: pues no extorsionen a la gente, no calumnien y conténtense con su salario. Si se dan cuenta, son cosas prácticas, ¿sí? Si de pronto tú tuvieses la oportunidad de acercarte a Juan desde tu profesión, ¿sí? ¿Qué te diría Juan? ¿Sí? Si fueses un comerciante, ¿qué te diría Juan? Si eres ama de casa, ¿qué te diría Juan? ¿Cómo puedes hacer justicia desde el punto en el cual el Señor te colocó? ¿Sí? ¿Cómo podemos nosotros mostrar la justicia de Dios en el lugar en el cual el Señor nos ha colocado? Eso es lo que quiere Dios de nosotros, porque cuando nosotros hacemos justicia, demostramos que Dios está con nosotros y que Dios vive en medio nuestro. Pero cuando nosotros nos volvemos jueces, pues estamos demostrando otra cosa. ¿Sí? El Señor lo repitió, lo dijo, lo enseñó. Básicamente, Él nos decía: no juzguen para no ser juzgados, no juzguen para que Dios no los juzgue. ¿Sí? Hacer justicia no se trata de yo agarrar a los demás y meterlos en cintura. De eso se encargará el Señor en su momento. Y bueno, si el Señor nos coloca de pronto en algún punto a impartir justicia por alguna razón, pues lo haremos en el nombre del Señor. Sin embargo, lo principal y lo que pide Dios de mí es que yo personalmente sea el que imparta justicia en mi actuar diario. Y tenemos muchas oportunidades de hacerlo bien. ¿Sí? Cuando cumplimos la ley, cuando la ley de Dios, o sea, los mandamientos, cuando cumplimos las reglas que nos colocan en el trabajo, cuando nos abstenemos de hacer torcidos. ¿Sí? Yo estoy seguro que si cada uno de nosotros como cristianos tomase la decisión de hacer justicia, el mundo tendría que cambiar. No somos muchos, pero yo sé que haríamos una diferencia y brillaríamos también diferente, porque hay algo y es el testimonio, es lo que la gente tiene que darse cuenta que nosotros somos distintos. No es posible que yo me vea igual que alguien que no conoce a Cristo. Me vea igual en mi actuar, quiero decir. No es que yo sea superior de ninguna manera ni nada de esto, sino que se supone que nosotros, por ser creyentes, estamos transformándonos y pareciéndonos a Jesús. Entonces, se supone entonces que seamos pues diferentes, que seamos justos, que nuestra justicia brille en medio de tanta injusticia que hay. Entonces, ese es un propósito, ¿sí? Ese es el primer propósito. Ese es como decir lo que yo debo hacer hacia mí o lo que debo hacer conmigo, y es hacer justicia. Pero también viene otro propósito que ya se aplica más hacia afuera, ¿sí? Que entonces, listo, yo no voy a agarrar a mi prójimo a tratar de hacerlo más justo, ¿sí? O tratar de juzgarlo,
pero con mi prójimo viene el propósito número 2, que es amar misericordia. Y amar misericordia como segundo propósito de este año es un poco a veces más difícil que hacer justicia. Y se los quiero demostrar según una pequeña porción de la palabra que está en Marcos, del 17 al 30. No vamos a leer toda la porción, pues porque es un poco larga, pero quiero que ustedes pues tengan por ahí pendiente. Esta porción es la porción del joven rico. Sí, les voy a abrirlo para leer algunas partes y ahí podamos tomar la idea, ¿sí?, de lo que les quiero comentar. En ese momento estaba el Señor pues enseñando como siempre con todo el amor que Él lo hace, y se acercó una persona de entre la multitud, un joven pues que por sus vestiduras me imagino que lo identificaron como rico, y le dice: Señor, yo quiero que tú me digas, que tú me enseñes qué espera Dios de mí, qué quiere Dios de mí. Se lo hizo la pregunta en otro tono, ¿sí? Le dijo: ¿qué tengo que hacer para heredar vida eterna? O sea, ¿cómo puedo agradar a Dios de modo de que yo pueda tener vida eterna? Y el Señor Jesús le responde allí con una primera instrucción que, si nos damos cuenta, tiene mucho que ver con el primer propósito que vimos. Le dice: bueno, tú sabes los mandamientos, ¿sí? O sea, no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Entonces, ¿qué fue lo primero que le dijo el Señor? Haz justicia. Sí, o sea, y pues el joven rico, cuando el Señor le dice estas cosas, yo creo que se puso contento, porque empezó como que, ok. Ah, sí, ¿no? Perfecto, Señor, eso lo he hecho todo desde mi juventud. Y el Señor pues tuvo que haberse agradado. O sea, una persona que hace justicia es agradable para el Señor. Y dice que la palabra que lo miró con amor y le dijo: listo, vamos bien. Entonces, segundo paso, propósito 2, ahora haz misericordia, ama la misericordia. Ve, agarra todas esas cosas que has podido acumular y dáselos a aquellos que la necesitan más. Vende todo lo que tienes y ve, entrégaselo a los pobres, ellos lo necesitan más que tú, y tú más bien vente conmigo y sígueme. Ese punto, cuando el Señor le dice esto, dice la palabra de Dios que en ese momento se puso afligido por esa palabra y se fue triste porque tenía muchas posesiones. Y ahí nos damos cuenta de que, y por eso les decía, amar misericordia a veces es más difícil que hacer justicia. Porque amar misericordia requiere que nos entreguemos a nosotros mismos. Requiere que derramemos todo aquello que a veces nos importa tanto para poder ayudar a otros que necesitan de esa misericordia. Y pues eso es lo que nos enseñó el Señor. Sí, eso fue lo que Él hizo cuando vino a la tierra, viendo la gran necesidad que teníamos de una reconciliación con Él, con Dios, y dejó todo lo que tenía y se hizo hombre para morir en una cruz, para que tú y yo hoy pudiésemos tener una relación con el Padre. Ese fue el primer gran ejemplo de grandísima misericordia del Señor. Pero asimismo Él nos pide, nos demanda que nosotros también hagamos misericordia con aquellos que la necesitan. Y este es un tiempo para hacer misericordia. Este es un tiempo en el cual hay mucha necesidad entre nuestros hermanos, conocidos, amigos. Sí, caímos en una situación pues que nadie se esperaba, situación difícil a partir de pues todas las cosas que ya ustedes conocen. Y en este momento muchas personas están pasando necesidad, mientras que otros estamos en una situación más privilegiada.
La pregunta es, ¿estamos amando la misericordia como el Señor nos lo pide? ¿Estamos realmente actuando parecido a como actuó Jesús? ¿Estamos cumpliendo ese propósito de Dios para nuestras vidas? O más allá de eso, mi pregunta sería, ¿quieres cumplir ese propósito en el 2021? ¿Quieres agradar a Dios haciendo misericordia con las personas? ¿Mostrándoles el amor de Dios? Hay muchas formas de hacerlo. Sí, está bien, parte de eso puede requerir que te desprendas de algunas cosas materiales, pero esa no es la única manera. El Señor, en un reclamo que le hace a las personas que lo estaban escuchando, habla acerca de unos siervos que en el día del juicio se iban a acercar delante de Dios y Dios les iba a decir: ustedes me vieron desnudo y no me ayudaron, no me dieron vestido, me vieron con hambre y no me dieron comida, me vieron preso, no me visitaron, me vieron enfermo y no se acercaron a orar por mí. Cuando el Señor dice esas cosas, nos está diciendo que Él espera de nosotros que seamos misericordiosos. Porque en un momento de nuestras vidas o al finalizar, pues cuando estemos delante de Él, Él va a pedir cuentas de la misericordia que nosotros hayamos podido tener con nuestros hermanos y hacia nuestros hermanos. Entonces, el segundo propósito que yo quisiera que tuviésemos claro durante este 2021 es hacer misericordia. Podemos agradar al Señor con la misericordia que Él ha depositado en nuestros corazones, porque esa es la otra cosa, el amor fluye de Dios, Él nos llena de amor para que podamos dárselo a otros. Y bueno, el tercer propósito, ya casi terminando, ya el tiempo se va corriendo, y el tercer propósito que quiero compartirles hoy es, y bueno, ya pues ustedes saben cuáles son los tres propósitos, pero quiero que hablemos del tercer propósito, que es humillarte ante tu Dios. Esa es la tercera cosa que Dios pide de mí para este 2021. Este es el tercer propósito que nos debemos hacer este año, humillarnos ante Dios. La humillación, sin lugar a dudas, siempre tiene una connotación negativa entre nosotros. Es decir, cuando hablamos de humillación, eso es una palabra horrible. Nadie quiere vivir humillación y sí es cierto. De hecho, la humillación puede ser muy dañina, nos puede hacer mucho daño porque pues, puede destruir nuestra autoestima, etcétera, etcétera. Pero la verdad es que cuando decidimos humillarnos ante Dios, eso tiene un efecto completamente diferente. Dice la palabra en 1 de Pedro 5:6 que si nos humillamos bajo la poderosa mano de Dios, Dios en su debido tiempo nos exaltará. Y no se trata de humillarse solamente para ser más grande o lo que sea, ¿no? O sea, no tendría sentido. Se trata de realmente entender, humillarse ante Dios, es entender, ser humilde lo suficiente para entender nuestras limitaciones y aceptar nuestras limitaciones ante Dios. Muchas veces somos demasiado autosuficientes. Queremos de alguna manera pensar que tenemos el control de nuestra vida hasta que llega una situación que nos destruye todo el castillo de naipes que habíamos armado. Pero cuando nos humillamos ante Dios, reconocemos que lo necesitamos a Él, que realmente sin Él no podríamos vivir, no podríamos hacer las cosas, pues ni siquiera podríamos cumplir esos otros dos propósitos de los que hablamos. Solamente cuando nos humillamos ante Dios podemos tener la entereza para vivir en justicia y el desprendimiento de corazón para poder hacer misericordia y amar la misericordia con mis hermanos. Porque ¿qué es realmente humillarte ante Dios? Primero que todo es reconocer su grandeza, y eso tiene que ver con la adoración. Adorar al Señor de corazón, entendiendo que Él es grande
y que Él es poderoso y que Él está a nuestro favor. Y por eso nos reunimos los domingos. Bueno, ahorita no nos hemos podido reunir, pero por eso estamos aquí congregados en nuestras casas, todos alrededor de los medios de comunicación, pero unidos en espíritu para adorar al Señor, porque estamos reconociendo su grandeza. Eso es parte de humillarse ante Dios. Pero aparte de eso también es aceptar que Dios es el dueño de todo, que Dios es Dios en nuestras vidas, que realmente todo lo que tenemos es por Él, pero no solamente por Él, sino también para Él. Entonces esto tiene que ver, humillarse ante Dios tiene que ver con honrar al Señor. ¿Y cómo lo vas a honrar? Con tu tiempo, con tus recursos, lo vas a honrar con las cosas que haces. Lo vas a honrar haciendo justicia, lo vas a honrar haciendo misericordia con los hermanos. Eso es parte de humillarse ante el Señor. Pero otra parte también de humillarse ante Dios tiene que ver con reconocer que necesitamos su guía, que Él sabe más lo que es mejor para mí. Y eso tiene que ver con obediencia. Eso es obediencia al Señor. Si tú no estás obedeciendo la dirección de Dios, es porque tú crees que tienes una mejor respuesta o que tienes una mejor opción de la que Él te está presentando. Y lamentablemente llegamos a pensar eso, que tenemos una mejor opción de todas las bendiciones que el Señor nos presenta en su palabra, a través de las enseñanzas, a través de las diferentes formas que Él se comunica con nosotros. Eso fue lo que le pasó al joven rico. Jesús le dice: oye, ¿sabes qué? Lo has hecho muy bien. Vaya, salga, quítese todo ese peso que tiene encima, que son sus riquezas, y véngase conmigo, que conmigo le va a ir mejor. Pero él dijo: uy, este señor está como, no sé, yo creo que no tiene claro qué es lo bueno para mí. Entonces yo mejor, pues me da tristeza y todo, pero yo mejor lo dejo que usted continúe en sus cuestiones y yo ya sé qué es lo mejor para mí. Y lo mejor para mí es quedarme con mis cosas. Ese es el tipo de soberbia que nosotros tenemos muchas veces con el Señor. Él te pone una opción y tú dices: uy, no, me gusta más la mía. No hay lugar más alto que estar a los pies de Cristo. Esos son los 3 propósitos con los cuales podemos hacer una diferencia en este 2021. En nuestras vidas, y seguramente que vamos a impactar las vidas de muchas personas. Porque yo te voy a decir algo: cuando nosotros empezamos a tocar la necesidad de las personas con misericordia, las vidas de esas personas empiezan a cambiar. Y esas personas se vuelven replicadores de misericordia. Siempre que hagamos algo con amor y sin interés por alguien, esa acción tiene repercusiones eternas y tiene repercusiones aquí en la tierra. Entonces, oremos, pidámosle al Señor que nos ayude a poner en práctica estos propósitos. Como se dan cuenta, esto que nos está pidiendo el Señor hoy es pura práctica, es pura vida diaria. No tiene que ver con lo que hacemos los domingos en la iglesia, no tiene que ver con las reuniones que podamos hacer durante la semana de iglesia. Esto tiene que ver con tu vida diaria, momento a momento. Entonces oremos y pidámosle al Señor que realmente Él pueda, pues, llenar nuestro corazón con esta palabra y que podamos recordar estos versículos. Por cierto, se los recomiendo muchísimo, versículo Miqueas 6:8 para memorizar. Me ha mostrado el Señor lo que es bueno y lo que pide Él de mí: hacer justicia, amar misericordia y humillarme ante Él. Gracias, Padre Santo, porque yo sé que tú hablas a nuestro corazón, porque yo sé que tú tienes un propósito en medio de todo esto y que tú, Señor mi Dios, quieres llevarnos más adelante y más cerca de ti, Señor.
En medio de toda esta situación difícil, tú nos has levantado y nos has tomado de tu mano. Ahora que estas palabras, Señor mi Dios, que hablaste, realmente puedan, Padre Santo, crear un cambio en nuestras vidas. Habla, Señor mi Dios, permítenos que podamos realmente guardar esta palabra, Señor, escrita con fuego en nuestro corazón, y que este año podamos poner en práctica estos 3 propósitos: hacer justicia, amar misericordia y ser humildes delante de ti, Señor. Gracias, Padre, porque yo sé que tú harás así y que tú nos permitirás cada día más, Señor mi Dios, entender tu propósito y tu voluntad. Bendigo, Señor mi Dios, a cada uno de los que están en sus casas, y te ruego, Padre Santo, que tú nos permitas como un cuerpo, Señor mi Dios, aplicar esta palabra los unos con los otros, y también para los que te van a conocer y para los que tú vas a buscar con tu amor, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias por conectarte con Discípulos de Cristo Norte, donde una nueva vida es posible.